Amantísimo y glorioso Padre que está en el cielo, santo y glorificado Señor, sea su bendito nombre. Gracias, Señor, le damos en esta hora, porque nos ha permitido, Señor, el poder estar aquí en este su sábado santo para poder compartir su palabra, Señor, y para poder estar en comunión con los hermanos y con usted, Padre, en este su día. Gracias le damos, Señor, por cada una de las cosas que nos da, por su misericordia, Señor, por mantenernos con vida, Señor, y porque a pesar de lo malo que somos, Señor, usted sigue ahí con nosotros con paciencia. En sus manos de amor está su pueblo. Sabemos que hay un pueblo, Señor, que está clamando por predicar su evangelio. Le rogamos y le imploramos por ellos para que puedan hacer, Señor, su voluntad y para que cada día puedan acercarse más a usted. Quédese con nosotros en esta hora, en esta escuela sabática. Ayúdenos para que cada día podamos hacer mejor las cosas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Feliz Santo Sábado a cada uno de los presentes y a cada una de las personas que se están conectando y que se irán conectando a través de la mañana. Nuestra escuela sabática para esta semana es la lección número 7 y nos habla acerca de Mateo 24 y 25. Un poco de las señales del sermón que dio Cristo, donde dio las profecías antes de su venida, señales, y aparte que combinó un poco con la destrucción del templo, anunciándolo, y vamos a ver un poco en esta temática lo de esta semana. El versículo para memorizar nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso es Mateo 24, 24, que nos habla aquí del gran engaño que iba a haber, no solo a través de que él se iría, sino que más que todo ya hacía a saco en el tiempo del fin. Y es que hoy en día, si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de iglesias y de doctrinas y de pastores y de supuestamente profetas y de Cristos que han habido desde que Cristo se fue hasta nuestros días, es increíble, y más ahora en el tiempo del fin. Y entonces nos dice aquí que el engaño será tan y tan grande que si fuere posible, dice, engañará aún ¿a quién? A los escogidos. Creo que a veces este versículo, sí, lo repetimos mucho, porque yo desde que estoy en la iglesia, desde que nací, lo vengo escuchando, ¿no? Constantemente, pero no le ponemos la importancia que este versículo tiene, que engañará, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Es que no estamos exentos nosotros del engaño. ¿Y cuál es la única manera de poder estar firmes y que no caigamos en este engaño? Pues estudiando constantemente la palabra de Dios con mucha oración, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dirigir. Mateo 24, 25 dice: Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, dice, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, él ve la destrucción inminente de Jerusalén, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo. Acordémonos de la mezcla que iba haciendo Jesús y que tanto a veces lo que decía para un tiempo también tenía su doble cumplimiento en el tiempo del fin. Y ya lo veremos, porque Elena White también lo deja muy claro. En las palabras dichas a sus discípulos, dice, Cristo no solo les habla a ellos, sino también a sus seguidores de generaciones siguientes, y en especial a los de la última generación, que estará viva cuando Él regrese. Jesús no pinta un cuadro bonito, dice, guerras, rumores de guerras, pestilencias, falsos cristos y persecuciones. Esta será la suerte del mundo y de su iglesia. Sorprendentemente, o en realidad no, al mirar hacia atrás, dice, podemos ver cuán exactas fueron sus predicciones. Por lo tanto, podemos confiar en el que para las predicciones que todavía no se han cumplido en la historia ni en nuestra vida, dice. Sin embargo, dice, Jesús no solo advirtió en cuanto a lo que vendrá en Mateo 25, contó parábolas que si se las atiende prepararán a su pueblo para cuando venga el Hijo del Hombre. Dice, sí, vendrán tiempos difíciles, pero el Señor preparará un pueblo con el que se encontrará cuando regrese. Y sí,
Dios dice que ha dejado todo esto de antemano. ¿Para qué? Para que creamos cuando suceden, para que nos preparemos, para que no nos agarre por sorpresa. Así es que, en fin, todas las profecías, todo lo que hay en la Biblia es para que no nos tome como el ladrón en la noche. Ya de antemano lo ha dicho. Pues lo he dicho antes, ¿no? Para que cuando suceda. Que crean que pase. Entonces, si es así, ¿por qué muchos, cuando hablamos acerca del tema de la fecha de la segunda venida, vuelven a caer en el velar y orar como ladrón en la noche? Como ladrón en la noche, bueno, ya lo he explicado infinidad de veces, pero como ladrón en la noche agarrará a quién. A los que no estén preparados, a los que hayan hecho caso omiso del regreso de Dios, a los que no les importe al fin y al cabo. Para ellos vendrá como ladrón en la noche, pero no para los que realmente han estado velando. Es que Pablo lo dice luego claramente. Sí, claro. Dice, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que hay que entender qué quieren decir las frases que a veces un escritor bíblico dice, comparada con lo que luego otra vez otro aclara, ¿no? Por eso hay que comparar texto con texto y no cogerse solo un texto y de ahí pues hacer una doctrina o una idea. Si no estamos en tinieblas es porque el Señor dará conocimiento. Da conocimiento, claro. Y da un conocimiento gradual de acuerdo al pueblo que esté en ese tiempo, al pueblo que esté preparado. O sea, no puede dar la profecía aunque ya todo estaba en la Biblia, pero la luz por ejemplo, del santuario, ¿por qué no lo dio en el tiempo de la Reforma, cuando Lutero, que dio lo de la justificación por la fe? ¿Por qué en ese momento? Porque no era el momento. Claro. Faltaba todavía un buen tiempo. Y los cristianos tenían que vivir con esa esperanza de que Cristo regresaba pronto, ¿no? Entonces, todas las cosas están dadas a su debido momento. No es porque Dios las quiera cegar a nosotros, sino porque es a su debido momento, porque conoce de antemano nuestra condición, sabe lo que necesitamos en los momentos y Él va dando conforme su sabiduría lo vaya creyendo así. En la parte del domingo nos habla de una confirmación poderosa, dice, de la profecía. En los últimos días, antes de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos hablaron con Él en el Monte de los Olivos. Imagínate escuchar a Jesús decir que el templo será destruido. Nadie sabe exactamente lo que pasó por la mente de los discípulos, pero las preguntas que se hicieron más adelante indican que lo relacionaban con la destrucción del templo con el fin del mundo, claro. En ese momento los discípulos, claro, también habían pasado ciertas cosas con Cristo en todo su ministerio y su mente aún no podía dimensionar todo lo que iba a pasar, ni aún no sabían ni tan siquiera que Cristo iba a morir en la cruz, o no se lo creían, no estaban preparados para ello. No, pero ellos tampoco tenían la oportunidad de estar escudriñando lo que Cristo decía para ver qué tenía. Que los apóstoles en ese momento tampoco podían estar retrocediendo páginas del Nuevo Testamento como hacemos nosotros para buscar la relación de las parábolas que él decía. Nosotros tenemos la suerte de que podemos mirarnos lo que Cristo dijo en ese momento 10 veces comparando lo que dijo en otro sitio que tiene relación, porque hay muchas cosas que las hemos ido viendo porque tienen relación con palabras que él había dicho en el Antiguo o en el Nuevo Testamento o en diferentes situaciones, y ellos no. A veces sí que lo captaban, que decían, y al tercer día será levantado, y luego se daban cuenta de que era él, pero no en todas las cosas, porque claro, todo lo que dijo Cristo, memorizarlo y luego captar la relación que tenían las palabras de él unas con otras, es muy difícil. Si ya nos cuesta a nosotros con la Biblia en la mano, imagínate ellos solo escuchando. Sí, bueno, aunque tenían las profecías. Sí, pero del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no claro, estaba escrito, el Nuevo Testamento no, y las epístolas tampoco. Sí, pero tenían todas las profecías de Isaías, de Jeremías, todo lo que anunciaba que vendría el Mesías en ese tiempo, que también eran, supongo que no sabían leer, no lo sé, claro, eran gente de muy bajo, no eran doctos, claro, y quienes tenían que haberles dado la profecía eran los fariseos, los doctores de la ley, y lo que hacían y la daban como a su manera. Sí, a su manera, claro. Entonces, claro, no tenían
a lo mejor ese gran conocimiento, pero sí habían estado con Jesús tanto tiempo y ellos arrastraban pues las mismas costumbres que tenía el pueblo, claro. que vendría un libertador como David, ¿no? Y los libraría de los romanos. Ellos esperaban eso. Por eso, ¿qué le dice Pedro? Señor, no vayas a Jerusalén, que no te acontezca eso. Es que le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, ¿no? Claro. Es decir, no entendían lo que Jesús venía a hacer aquí. No lo entendieron hasta el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Exactamente. Luego se dieron cuenta, porque cuando Cristo se va, quedan chasqueados. No esperaban que los dejase solos. Incluso están escondidos por miedo a los judíos en el aposento alto. Y cuando viene el Espíritu Santo, ese miedo se acaba. Así es, sí, Empiezan a salir. Sí, claro. En nuestros días nosotros tenemos más información de lo que había en ese momento. Mateo 24, del 1 al 25. La ciencia se ha aumentado, ¿no? Sí, claro, también esa profecía iban... Sí, las piedras claman, ¿no? La ciencia se aumentaría, el conocimiento bíblico iría aumentando a través de la historia de la tierra, de lo que quedaba. Nos habla Mateo 24, del 1 al 25, no lo vamos a leer todo, porque bueno, ya lo hemos visto, va hablando bueno, lo primero que dijo, bueno, eso que estuvimos diciendo, ¿veis todo esto? Pues le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando en ese momento del templo y en el fin del mundo también. Todo será derribado, no quedará nada en pie, será todo removido, todo lo que pueda ser removido. Y le dijo, y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? Y lo primero que Jesús les dijo fue, mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que les dijo. O sea, Jesús sabía, claro, es Dios, Él sabía la cantidad de cosas que vendrían. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él miraba, con su mirada miraba 2000 años después. Y le dijo, lo primero que les dijo, mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que salió de su boca. ¿Por qué? Porque el mundo es como es y iban a pasar tantas cosas y lo primero que nosotros debíamos de tener en cuenta es que nadie nos engañe. Pues fijémonos ahora que el Señor ha mostrado los 6000 años. Y muchos dicen, no, es que Cristo vendrá antes de la finalización de los 6000 años. Mirad que nadie os engañe. ¿No lo aceptas? Pues cuidado porque vas a ser engañado por no querer aceptar la verdad. Así es. Y mira, después dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A ver, tomándolo así literalmente como es, vendrán muchos en mi nombre, que yo soy el Cristo, y bueno, de estos ha habido un montones, lo sigue habiendo y lo sabrá. Llegará el día en que vendrá uno. Llegará el día que vendrá uno particularmente. Sí. Pero también vendrán muchos que serán cristianos, que dirán tener la verdad, ¿no? Actualmente, más en el tiempo del fin. Habrá muchos que, bueno, vamos a extrapolarlo a nuestro tiempo y a los adventistas, ¿no? ¿Cuántos hay? De pastores, de predicadores que van diciendo y supuestamente vienen en nombre de Cristo. Tienen la verdad y ¿qué pasa? Que se dice un poco de verdad, se dice verdad con un gramito ahí de error. Entonces ya están engañados. Ya entonces esa advertencia que dio Dios, mirad que nadie os engañe, está ahí tan latente. ¿Por qué? Porque dentro del mismo pueblo, llamado pueblo de Dios, habrá esos engaños. Y ninguno de nosotros estamos exentos de caer en esos engaños. ¿Y cuál es la única manera? Pues remitiéndonos a la palabra de Dios, con humildad, con oración, porque si no, pasará que también seremos engañados y al final culminaremos con el gran engaño, que ya sabemos cuál es. Esto me hace pensar mucho en por qué le pusimos el nombre del gran engaño a todo el ciclo de conferencias.
La verdad es que no nos lo planteábamos bajo el prisma de la palabra misma de Jesús, diciendo, mirad que nadie os engañe. Pero claro, es algo que ya llevamos dentro, ¿no? De saber que en el fondo la salvación dependerá de si nos dejamos engañar o no. Porque en el fondo es eso, dejarnos engañar. Claro, claro. Sabiendo la verdad o pudiéndola conocer, ¿no? Y como decimos, el gran engaño es la consumación de todo, cuando aparezca Satanás mismo haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Claro, y pensar que bueno, no solamente todas las religiones están actuando y están preparando un pueblo para ese engaño. Si nosotros empezamos a ver todas, llámese el Islam, llámese el budismo, la misma protestantismo de hoy en día, hablando de nueva era, todos absolutamente preparando a un pueblo para recibir a quién, al falso Mesías. Y la desgracia que no solamente ellos están preparando, sino que el mismo pueblo llamado adventista, el que no quiere llegar a profundizar y entender la verdad, también está preparando un pueblo para ese gran engaño. Es que, bueno, ya veremos en la parábola de las 10 vírgenes, porque el mensaje que se tiene que estar abrazando hoy, el mensaje de verdad presente, se está rechazando. Entonces, ¿qué están haciendo? Preparando un pueblo para la culminación final. Y ahora puede haber gente que escuchándote diga, ¿y cómo? ¿En qué? Sí. Bueno, es que básicamente los que estamos siguiendo las noticias nos damos cuenta como lo que está aconteciendo, por ejemplo, en Jerusalén, en la zona de Israel en concreto, con el traslado de la embajada de Estados Unidos y todo lo que está provocando, todos los comentarios que hay al respecto y demás apuntan a que la gente ya está creyendo que va a aparecer un Mesías. Pero eso lo creen todas las denominaciones judías, cristianas, etc. Lo malo es que luego por parte adventista esto se desestima como si no tuviese nada que ver absolutamente con nada. Y entonces se quedan fuera de marco. Sí, o sea, no saben en qué marco histórico están viviendo. De hecho, ya lo veremos en la parte de la abominación desoladora. Ignoran la preparación. Sí. Para ese gran engaño. Sí, totalmente ignoran eso, la preparación, claro que sí. Bueno, lo mismo pasa con Daniel 11, ¿no? Claro, es que todo reside allí. Sí. Al querer tirar por tierra Daniel 11 como literal, no solo parte espiritual, ya están perdidos, ya no saben en qué contexto están. A partir de aquí, todo lo que está aconteciendo, ellos no lo encajan por ningún lado y, por desgracia, el mundo evangélico en general y el mundo judío lo enmarca en una serie de profecías tan mal aplicadas como se puede, pero que si lo lees sencillamente, por arriba da la sensación de que es verdad, que se están cumpliendo absolutamente todas en ese contexto de lo que está aconteciendo allí. Fijaos, es importante saber la profecía y saber qué quiere decir realmente y cuándo enmarcarla en su contexto, cuándo toca, porque de lo contrario, toda esa gente va a ser perdida, y unos por un lado y otros por el otro. Sea como fuere, todos caen en el gran engaño. Sí, porque los que ahora adventistas creen que esto no tiene nada que ver, etcétera, etcétera, y que Jesús puede venir antes de los 6.000 años, etcétera, van a caer precisamente en ese engaño. También creerán que Satanás es Jesús porque estarán totalmente despistados. Sí, exactamente. Es triste, pero y debe de ser muy triste para Jesús, porque ha habido tanta luz, y que al final, bueno, él ya lo sabía, pero al final de la historia pasara esto, con tanto que ha derramado él, con tanto conocimiento, que se esté totalmente el pueblo desviando de lo que debería de estar haciendo. Yo pienso, bueno, y debe de ser así, que debe ser muy triste para él. ¿Por qué? Porque hay un rechazo totalmente a la verdad, un odio, porque cuando escriben y tú empiezas a decir estas cosas y ves que los mismos empiezan a escribir y le ves una rabia y un odio contra supuestamente tu hermano, contra supuestamente el que, mira, estoy tratando de sacar, pero un odio, no te lo dice de una manera, sino que con una rabia que demuestra realmente qué es lo que hay ahí, quién está detrás de esa persona.
Es que a mí me sorprende, no deja de sorprenderme ver cómo prácticamente estamos en un punto en que la totalidad del mundo se está dejando engañar, si es no de una forma de otra, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que después de 6.000 años de historia, el carácter humano debe estar ya tan fundido que realmente cae en estos engaños, ¿no? Porque es que mires donde mires, hay un engaño por ahí, ¿no? Y la gente se deja arrastrar por ellos, ¿no? A mí sorprende que la gente no use la lógica para hacer un 2 más 2 son 4, ¿no? No. Y la Biblia es algo lógico y sorprende muchísimo, ¿no? Debe ser que estamos ya casi fundidos, ¿no? Claro, lo triste hoy en día es que, claro, el mundo está llegando a un punto, a un clímax muy fuerte, ¿no? Las personas, hay tanto en nuestra sociedad, hay tanta barbaridad que pasa, que la gente, cada vez cuesta más encontrar gente que esté centrada, gente que realmente tenga un discernimiento claro. ¿Por qué? Bueno, entre la comida que comemos, entre lo que respiramos, entre lo que vemos, entre lo que escuchamos, es que todo contamina. Entonces, claro, el diablo ha hecho toda esta jugada para que el discernimiento del ser humano actualmente en este tiempo quede nulo. Nublado totalmente. Todo es que ya es muy difícil distinguir la verdad del error. ¿Por qué? Porque no hay ese discernimiento. ¿Por qué? Porque nuestra mente está totalmente dañada por tantas cosas. Entonces, encontrar hoy en día un equilibrio mental, mira que está siendo como buscar una aguja en un pajar. Y cada vez lo vemos más. Sí, porque, a ver, puede pasar que una persona no conozca la Biblia. Lo que es sorprendente es que cuando a una persona se le explica una profecía, como puede ser la de Daniel, se quede igual. O sea, que se quede absolutamente igual, ¿no? Y eso no le haga ni moverse ni un milímetro para poder entrar en reflexión de a ver cómo es posible que alguien haya podido escribir eso pues hace 2.500 o 3.000 años, ¿no? Bueno, esto te da una muestra clara de que realmente el mundo le pasa algo, ¿no? Hay algo raro. Quien no lo ve, yo no sé en qué mundo vive. Realmente quien hoy en día no ve para dónde está yendo este mundo es porque realmente está ciego o realmente ya el cerebro no le da para más. Porque estamos viendo las cosas que están pasando, estamos viendo el desamor que actualmente hay en este mundo entre los mismos seres humanos. Es que es brutal que al lado tuyo pueda pasar, yo qué sé, estén haciendo lo que sea con alguna persona y te da igual, o sea, lo ves como que no sé, no están haciendo nada. Entonces, claro, ese ya lo dice aquí Jesús. A causa de todo esto, el amor de muchos se enfriará. Es que ya es una profecía en sí, todo lo que está pasando. Pero que te duele que a veces de tanta cosa que vemos, ya uno ni se inmuta, de tantas muertes, lo ves y, hombre, otro más. No debería ser así. No debería ser así, porque, claro, los que conocemos todo esto y los que sabemos lo que pasará y que supuestamente el amor de Cristo está en nosotros, no deberíamos de actuar de esa manera tan indiferente como lo está haciendo hoy en día el mundo. En la parte del lunes nos habla de resistir hasta el final. Y es que hay que tener mucha fuerza y mucha entereza para aguantar hoy en día y para aguantar hasta el final. Pero ¿cómo se consigue esa fuerza, esa fortaleza para estar de pie ante todas las cosas que están pasando hoy en día? Bueno, aquí ya nos habla de Mateo 24:9, que nos dice, está relacionándole siempre con el tiempo del fin, pero yo lo voy ampliando un poquito más a esto. Nos dice, entonces os entregarán para ser burlados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de ¿quién? Por causa de mi nombre. A ver, si actualmente con las cosas cotidianas que nos pasan de la vida, puede ser, yo qué sé, cosas que nos pasan personalmente o cosas que pasan a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de lo que sea, nos cuesta mantener esa entereza, ¿no? Nos cuesta
estar firmes y decir, seguir adelante. Y cuando vengan los problemas graves, y cuando por nuestra fe vengan y nos quieran matar, o nos quieran encarcelar, o nos quieran torturar, bueno, lo que está diciendo aquí, llegará un punto, ¿no? Y ya lo compara con Apocalipsis 3, del 1 al 17, que habla de que de todo esto, de la bestia, todo lo que hará, ¿no? Pero, ¿qué haremos si actualmente no podemos con nosotros mismos? ¿Qué haremos en ese tiempo cuando estén delante de nosotros y tengan alguno de un hijo, un hermano, padre o madre, y diga, mira, si tú no desechas tu fe, aquí mismo le hago lo que sea? Yo me pongo en ese punto y digo, jolín, Señor, es que no nos imaginamos, no lo pensamos, no llegamos a vislumbrar lo que será en ese momento. Bueno, ya la misma Elena White dice, ¿no?, que cuando estemos en ese momento pensaremos y diremos, es que si hubiese pensado que todo esto me hubiese traído lo que hablaba esto, no lo hubiese hecho. O sea, incluso en ese momento, cuando estemos sellados, en la angustia de Jacob, ¿no?, vendrán a nuestra cabeza muchas cosas. Yo me quedo a veces digo yo, Señor, ayúdame, porque por mí, actualmente, si lo pienso y me lo imagino, no podré, es que, entonces, ahí es donde actuará, ¿quién? El Espíritu Santo, es que es el único, sin Él no podemos hacer nada, es el único. Sin Él no podemos, pero ni mover un dedo, porque es quien nos da la fortaleza, ¿no? Nos estamos preparando ya día a día para que eso... Claro, claro. Eso debería de ser así, desde luego. Prepararse el día a día para poder llegar a ese momento. Pero que uno lo ve y ve que es difícil. Por eso dice aquí, resistir hasta el final. Cuando todo el mundo esté en contra tuya, cuando tú seas el malo de la película, que en realidad son los buenos, pero cuando tú seas el malo de la película, que todo el mundo esté tan enajenado por los engaños de Satanás, ¿no? Y te miran como un bicho raro. Bueno, ya de por sí ya nos miran como un bicho raro. Pero más. pero en este caso tú serás el culpable de todas las desgracias que están aconteciendo en el mundo. Entonces, me dicen catastrofista, y mira que... Bueno, pero... Para eso estamos, para prepararnos, para demostrar de que nosotros hablamos de las catástrofes porque, como ha dicho él, que nos llaman catastrofistas, pero hay quien las provoca y todo eso se puede demostrar, que realmente la culpa no es nuestra, la culpa es de quien es. O sea, lo que pasa que, claro, hay a quien le da rabia porque el tiempo se le acaba. Pero más que miedo a que lleguen estos momentos de persecución, lo que hay que tener es miedo de perderse para siempre. No, claro, desde luego. Hay que ser valiente, hay que nos miren como un bicho raro, pero si de eso ya hace tiempo que nos miran como un bicho raro. ¿Por qué? Porque la gente es ignorante y cuando escucha hablar de algo que le suena chino, pues te miran con cara de cara rara, con la que tienen, vamos. Pero que, de hecho... Es que no tenemos otra opción. No. Ya la vida misma, al día a día, nos va poniendo a prueba, porque a veces hablas depende de qué cosas, la consulta del médico, donde sea. Dice, mira lo que ha pasado, y tú dices, y ya pones ahí una semilla, y de 8 personas, uno te dice, ostras, pues sí, es verdad, los otros te miran con cara rara. Es que da igual. Y esas 8 personas son de tu mismo barrio, que te los vas a cruzar en la pescadería, aquí, allí, o donde sea, ¿no? Y dice, mira bueno, pero que digan lo que quieran de ti. No, si claro. a ti lo que te tiene que importar es lo que piense Dios de ti. Y que tú estás mejorando y que tú te esfuerzas y que tú le sigues. Si es que ya hace tiempo que nos persiguen. A mí al menos, a vosotros no sé, pero si nos persiguen es porque algo no hacéis bien. Pero a mí me pasan barbaridades. Mira, estuve en Nicaragua y estalló una rebelión allí. 25 ya van por 50 y pico muertos. A mí me pasan cosas rarísimas también. No, desde luego, claro. Y la gente me critica. ¿Por qué? Porque lo que yo hago al igual solo quieren ver lo malo. Solo quieren ver lo malo. No ven el que yo al igual tengo o intento tener a Cristo 24 horas al día en mi cabeza. Y el rato que no lo tengo,
digo, ¿por qué me ha pasado? Que ahora he estado durante muchas horas y he estado como alejado de él y sin darme cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho alejarme? Y me intento esforzar y me intento mejorar, intento estar en oración y en comunión con él. Eso es lo que me importa a mí. Todo lo otro, para todo lo otro Mastercard, ¿no? Como dice el anuncio. O sea, es que Cristo es nuestro único salvador. No, y ya está. Y lo que los demás hagan, si es que el miedo es en no llegar y no estar preparado para esas pruebas. Pues es que ese es el problema. No, pero el problema no, el problema es no tener presente de que tenemos que estar en ese camino. Ya, no. Si las cosas van mal y vemos cosas de que nos persiguen y tal, es que las cosas van bien. Es que algo lo estamos haciendo bien. Por eso que no tenemos que estar preocupados, lo tenemos que ver como algo normal. Si es que estamos avisados por el mismo Señor. Bueno, y hay persecuciones de todo tipo también. También hay mentalidades ahora y creencias que dicen que si tú te obsesionas en un pensamiento y mucha gente se obsesiona en ese pensamiento, pues eso va a suceder. Entonces te dicen que no lo hagas. Entonces, ¿hasta qué punto eso no es ser culpable de lo que pasa en el mundo? Sí. O sea que eso ya es la base para lo que va a pasar luego, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay persecuciones de todo tipo, ¿no? Hay personas que están preparadas para un tipo de persecución, Dios sabe lo que pueden aguantar, y otras personas con menos de lo que Rafa habla, porque su historia es impresionante, porque la verdad es que el que la conozca un poco, pues realmente es para caerse al suelo, solo de escuchar un 10%, pero sí que hay personas que vivimos en otra realidad quizás, en otro ámbito, pero que bueno, tenemos una persecución que es quizás más interna, más subjetiva, más de que nadie se entera, ¿no? Es una cosa más sutil, ¿no? Más quizás en tu propia familia, en tus propios contextos de amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Y ves que no puedes expresar todo lo que deberías expresar porque puede ser que se alejen si hablas demasiado, puede ser que... Entonces toda una serie de cosas, toda una serie de situaciones que quieras o no forman parte de la preparación para esos momentos donde realmente habrá una persecución, una muerte, ¿no? ¿Tú querías comentar algo? Sí. Ahí se ha caído. Sí, ¿Se ha caído? ¿Qué ¿Lo se ha tienes? caído? Bueno, a ver, si nos aclaramos. Yo me sonreía un poco cuando se hablaba esto del catastrofismo, porque recuerdo que en la iglesia había hermanos que como nosotros hablábamos de profecía, que vosotros sois alarmistas, sois catastrofistas, y haréis que por vuestra actitud nos persigan, ¿no? Es decir, que exacto, nos damos cuenta que en vez de predicar el mensaje que hay que predicar, no eso no, porque eso puede traer problemas, ¿no? Cállatelo, mejor que estemos en paz, ¿no? Por eso me sonreía, ¿no? Porque dices, uy, qué triste es. Qué triste. Que hay hermanos que no, qué triste. Que no lo ven así, ¿eh? Sí. Bueno, y que también en sí que hay catastrofistas. Hay personas que lo multiplican todo por 1000, claro. Y gracias a ellos, pues mira, nos colamos todos en el mismo, sí, exactamente. ¿Y cuál es la forma de resistir hasta el final? Aquí hay una pequeña cita que quiero leer antes de pasar a la próxima parte que dice Elena White. Solo los que se hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Las verdades bíblicas. Las verdades, que lo aclara. Las verdades. Solamente los que se hayan fortalecido ¿con qué? Con la verdad. Pero sí que has leído la Biblia, pero por ahí pones un poquito de error, interpretándola no como se debe, ¿qué pasa? Es como no leerla. Sí, ya estás en esa sentencia, ¿no? Porque ahí solo dice, solo los que se hayan fortalecido con la verdad de la Biblia. No, está claro que tenemos un examen y sí. Es el libro del examen. Solamente podremos llegar a ese final. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad es como sabemos qué es lo que va pasando en cada momento y es como estamos preparados para afrontarlo, porque de otra manera
no podremos. En la parte del martes nos habla de estuvimos comentando un poco antes de empezar la escuela sabática, de la abominación desoladora. En su gran discurso dice sobre el tiempo del fin, Cristo llama la atención sobre la abominación desoladora, una imagen del libro de Daniel. Eso nos dice Mateo 24, 15. Por tanto, dice, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estaba en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar su ropa, y empieza la lista, ¿no? Y aquí la lección, bueno, la escuela sabática, nos va haciendo un poco de explicación acerca de la abominación desoladora, a su forma, ¿no? Y dice, estos dos versículos aclaran que la predicción de Jesús incluye en un sentido más inmediato, dice, la terrible destrucción que vendría sobre Jerusalén en el año 70, cuando Roma pagana destruiría no solo la ciudad, sino que también el templo sagrado. Sin embargo, dice, hay un segundo cumplimiento de esta profecía en la que los acontecimientos más inmediatos, como la destrucción de Jerusalén, constituyen un tipo de evento futuro del tiempo del fin. Cristo vio en Jerusalén, dice, un símbolo del mundo endurecido, de la incredulidad y la rebelión, y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. La abominación desoladora, bueno, más o menos nos va diciendo aquí, habla un poco de lo que pasó en el año 70, la destrucción del templo, cuando la Roma pagana, pues con el general Tito invadió Jerusalén, se colocó allí y bueno, hicieron lo que hicieron, ¿no? Pero si nosotros vemos más para allá, bueno, Elena White nos habla de que en esa destrucción, en ese punto, en eso que pasó, hay un doble cumplimiento de lo que pasaría en el tiempo del fin. Y no solamente en tanto en la forma espiritual, como nos deja entrever la lección de esta semana, y como muchos de los renombrados pastores adventistas, teólogos, hablan de que en sí eso es esa parte espiritual, de que el mundo estará así, de que la destrucción, y que en sí pues por ahí va lo de la abominación desoladora. Pero no nadie, o casi nadie, excepto los de la vieja escuela, como dicen, habla sobre lo que pasará de manera literal ahí, actualmente, y lo que está pasando en Jerusalén. Ya lo comentaba Víctor, ¿no? Que muchos toman todo esto solamente como una forma espiritual, pero la literalidad de estas profecías se dejan a un lado. ¿Y qué pasa con eso? Pues que estamos perdidos, estamos en el limbo de lo perdido, estamos en uno de estos ojos negros ahí flotando, porque no entendemos absolutamente nada, y vemos lo que está pasando en Medio Oriente, vemos lo que está pasando con Daniel 11, versículos finales, todo lo que está pasando, que es tan claro, pero que es tan claro, que hasta un ciego lo puede ver, pero no, el pueblo adventista no, eso nada que ver con el tiempo del fin, eso casualidad, ¿no? Que esté pasando lo mismo que está diciendo la Biblia. Entonces, ¿qué? Perdemos el punto de hacia dónde vamos, perdemos en qué tiempo estamos, y que eso del tercer templo de Jerusalén, hombre, eso es una burrada total. Lo lamentable es que los pioneros adventistas, y mostramos escritos sobre ello, ya hablaban de la crisis por causa del petróleo que vendrá a nivel mundial, de las guerras que eso implicaría, y todo basado en los mismos textos que hemos citado siempre. ¿Qué ha pasado para que toda esa interpretación haya cambiado drásticamente? Pues bueno, ha habido la actuación de unos señores infiltrados que han actuado muy bien, y los otros que han dejado infiltrarse y que han dejado que se cambien las cosas. Hasta tal punto que ahora el que diga lo que decían los pioneros, pues está atontado. Sí, sí, sí. O sea, lo han tergiversado absolutamente a la perfección. Y lo más triste
es que muchos adventistas tienen la posibilidad de conocer esto y no quieren, no quieren. Y si ven algo, siguen amarrándose a lo que les han contado y lo dan como cierto absoluto. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Se lo han bebido? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió, dice Oseas. Y está siendo literal. Literal, ¿eh? La mayor parte de adventistas se van a perder. Ni 1 de cada 20, dice Ellen White. Y es que es obvio, es evidente. Están rechazando la profecía en su cara, cuando todo se está cumpliendo y lo quieren seguir negando. Y encima, pisando a los que dicen la verdad. Porque pisan la verdad y a los que lo dicen. Así. Él quiere... No, ya se lo pasó a él. Bueno, y no sé si lo habéis comentado porque he llegado un poco tarde, pero cuando dice los que huyen de Judea, los que estén en Judea huyan a los montes, No, no me comenta. Ellen White lo relaciona también con lo que deben hacer las personas que están en la iglesia y que no ven que se esté diciendo la verdad. Lo relaciona con el momento en el cual tendremos que salir de la iglesia para poder seguir defendiendo la verdad y poder seguir progresando en Cristo. Lo dice así, ¿eh? No lo dice con estas palabras como lo estoy diciendo ahora porque no recuerdo exactamente la cita, pero dice eso, que para poder ser fieles tendrán que salir. Y aquí Judea también tiene la connotación de la iglesia. Entonces, fijaros cómo en la situación en la que nos pone, que es que cuando la abominación desoladora, en la situación que estamos viviendo, con Jerusalén como centro de atención, con todos los ejércitos alrededor de ella queriendo atacarla, Sí. toda esa situación solo nos lleva a pensar que es el momento que tenemos que tomar decisiones si estamos dentro de la iglesia. Porque ahí está escrito, en el lo dejó escrito, y está asociada con estos textos. Sí, ¿no? Y claramente hay una abominación, pues. La abominación es una apostasía en medio de eso, de lo que fue realmente la verdad. Hay un rechazo a la verdad brutal hoy en día, que la forma de cómo se rechaza, que no solamente es que, mira, yo no estoy de acuerdo y ya está, pero te atacan de una manera impresionante, es que no es normal, claro. Y solamente podemos ver la mano negra detrás de todo ello, al enemigo pues chinchando a aquellas personas para que vayan en contra de esa verdad y menos personas pues puedan verlo con esa oposición. Si alguien no tiene nada más que comentar en esta parte, pasemos a la próxima. Bueno, la cita del conflicto de los siglos. ¿Cuál? Estoy en Jerusalén. Ah, sí, lo leí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, es espantoso ver cómo... bueno, y si nosotros extrapolamos esto, bueno, vamos a unos 2000 años atrás, casi unos 2000 años atrás, o unos 2000 años atrás, depende de dónde se esté. ¿Qué pasaba con el pueblo judío, de los fariseos, pues, cuando Jesús vino? No tenían ahí la profecía delante, no estaban viendo al Hijo de Dios y que lo sabían que era así. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Quitárselo de en medio. O sea, si en ese momento había una evidencia tan clara y un rechazamiento brutal que aún sabiendo que era verdad, mira, lo quitaron de en medio porque para mis intereses no me va bien. Hoy en día, pues, no es lo mismo lo que está pasando. Eran satánicos. Eran satánicos. Dominados totalmente por el enemigo. Mezclaban la profecía con la tradición, ¿no? Todo, solo ellos podían interpretar, solo ellos tenían el conocimiento y la venia de Dios para interpretar eso y para decir si era o no era cierto. Y hoy en día, pues, ¿qué pasa? Solo los teólogos tienen la capacidad de decir si esto es verdad o no. Ah, no, si no lo dice el pastor tal cual que está por ahí arriba, entonces yo no lo creo. No es así. La Iglesia Católica dice que solo el cura puede, ¿no? En cambio la Iglesia nuestra dice que solo los teólogos pueden. Solo los teólogos pueden. O si no lo dicen literalmente, con las acciones ya lo dejan entrever que es así. Entonces, es una descarada
repetición de la historia total. Entonces, sí, ¿qué podemos esperar si en aquel tiempo tenían a Jesús ahí y lo rechazaron? Y hoy en día, claro que harán lo mismo. El miércoles nos habla de las 10 vírgenes. Ya todos estamos, bueno, ya todos hemos leído esta parte de las 10 vírgenes, vamos a volver a leer porque yo lo estuvimos comentando un tiempo con Víctor y yo no me acuerdo, bueno, se lo comenté a él, yo no me acuerdo si se comentó, me parece que sí, pero que leí una cita aquí, no me acuerdo si la leímos, de Elena White, donde habla de esto de la parábola de las 10 vírgenes. Claro, hay un cumplimiento parcial en el clamor de medianoche cuando hubo el chasco, que también se aplica a esto, pero hay un cumplimiento también para el tiempo del fin. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes para que vayamos viendo lo interesante, que ya José más o menos lo comentó al principio. Entonces dice, en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, dice, tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, el contexto de las 10 vírgenes, bueno, lo ponemos hoy en día lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Las prudentes y las insensatas. Que en un sentido, todas se durmieron. No fue que las prudentes estaban siempre así con los ojos abiertos, ¿no? También se durmieron. También cabecearon. También estuvieron un tiempo más o menos perdidas, por así decirlo, ¿no? Poniendo un poco de ejemplo. Pero dice, ¿qué pasó después? Y a la medianoche, dice, fue oído un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y vamos a ver lo que dice Elena White, acerca de esa parábola. Bueno, después continuaremos, pero me quiero quedar en esa parte. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, dice, porque su Señor demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron, dice, porque el Señor demoraba su venida. ¿Demoraba en qué sentido? Es la apreciación, claro. Si no conoces el mensaje, claro, se viene predicando de que Jesús viene desde hace cuándo, desde que Él se fue, ¿no? Y aparentemente ha habido una demora, porque claro, predica, viene Jesús, va pasando los años, pasan los años y no pasa, no viene. Entonces, a la apreciación humana hay una demora. Mira, se ha demorado. Bueno, y ya Elena White más o menos lo decía también, ¿no? Para su tiempo. Pero las prudentes, dice, se despertaron ante el mensaje de su aproximación, respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. ¿Cuál mensaje las despertó? Pero más precisamente, ¿cuál? Dice, viene después. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje ¿de qué? De su aproximación. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, hay un mensaje que hace despertar a las que están dormidas. Y en este caso, si lo aplicamos hoy en día, ¿cuál es ese mensaje? Cuarto ángel, el mensaje de los 6.000 años, el mensaje de su aproximación. Sí, porque las señales siempre han estado, ¿eh? Claro, claro. Ya en los tiempos de los discípulos. Sí, comiento porque si no va a escuchar. Las señales han estado incluso ya desde los tiempos de los discípulos, ¿no? Ya entonces comenzaron a salir falsos cristos, y había guerras, etcétera, ¿no? Pero claro, hay un mensaje especial que despierta al pueblo y al que aún no es pueblo, ¿eh? Claro, y es también. El mensaje de los 6.000 años, que dice cuándo culminan y cuándo viene el esposo. Y aquí lo dice ella, claro, es el mensaje de su aproximación. ¿Cómo sabes que algo se aproxima? Porque sabes cuándo viene, ¿no?
quizá los engaños de Satanás nunca habían estado tan profundamente denunciados como ahora también, ¿no? Porque ahora se saben cosas sobre cómo trabajan las sociedades secretas, cómo manipulan todo, que no sé si la gente del pueblo jamás pudo acceder a este tipo de mensaje, ¿no? Y ahora, pues este mensaje está despertando también, gracias a Dios, a mucha gente, ¿no? Así es. Es que, no sé, yo lo veo tan claro, así, leyéndolo, es que es muy claro. Anteriormente no lo veía, claro, porque, claro, no estaba preparada para ese momento, pero ahora no habíamos oído el mensaje. Y ahora lo hemos y lo vemos. Y si, bueno, me puse a buscar un poco. Pasa que Víctor ya dará un tema acerca de aquí viene el esposo, ya lo ampliará. Pero yo me puse a buscar un poco la palabra viene, pues aquí viene en la Strong, sus raíces y todo. Y todo el tiempo las palabras que me van saliendo es de descubrir, fijar, una luz, brillar, un mensajero. Y todo el tiempo todas las palabras van rondando en eso. Descubrir, fijar algo. Una luz brillante, me salía también algo que iba como el alba que se iba acrecentando. Bueno, ya si Dios quiere pues ya presentará un tema de eso, pero es muy interesante porque como en esa frase nos da mucha luz referente a lo que hoy en día estamos hablando. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras. Vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron a él a las bodas y se cerró la puerta, dice. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Por qué? Porque tuvieron el mensaje de la verdad, ellas también, y aquí lo dice, pero ¿qué hicieron? ¿Por qué? Porque no se alimentaron ¿con qué? Con el aceite. No proveyeron del aceite, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fueron haciendo sus cosas, y mira, y cuando vino el mensaje de aproximación, que aún tenían tiempo, porque se lo estaba dando ahí, porque aún faltaba ese lapso para que viniera el esposo, no quisieron aceptarlo. Bueno, no pudieron. No pudieron, bueno, claro, no pudieron porque no se habían preparado con antelación. Entonces querían de las otras, danos, y ya no podían. Rechazaron el Espíritu. Rechazaron el Espíritu, porque se creían que... Bueno, eso es el fin del tiempo de gracia, ¿no? Ya no hay. Ya no hay. Justo, siga practicando justicia. Y de hecho rechazar el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón. Así es. Sellamiento, eso también. Sí, también. Es que son muchas cosas, ¿eh? O sea, el mensaje del tiempo final que viene Cristo, relacionado con el sellamiento, relacionado con el fin del tiempo de gracia, para la Iglesia, que es con la ley dominical. O sea, todo está ahí. Todo está ahí. Si es que esta parábola es brutal. Todo la analiza bien y es brutal. Claro, aquí no podemos hacerlo, pero... Y la causa de rechazar el Espíritu Santo. También, claro. Son 5 vírgenes que dicen que sí, más el que las avisa 6 y el que viene Cristo 7. Sí. Hay mucho de donde sacar, mucha tela que cortar en esta parábola, y es impresionante cuando te pones a analizar las cosas así, de esa manera. Es increíble que la palabra de Dios tiene estas cosas, ¿no? Que de algo puedes, y si conocieras el idioma hebreo, ya esto es impresionante. Por eso es que ella habla de que tendrá su pueblo, en el pueblo judío, el tiempo del fin, que conoce todo esto de antemano, sabe el idioma, y que será una pasada. Despertarán a muchos, sí. El problema es que cuando se habla de esta parábola, la gente normalmente no se plantea nunca esa voz.
No. Oyen una voz, pero ni se plantean si será Dios el que habla directamente, diciendo el día, la hora, o de dónde sale esa voz, ¿no? Como no se plantean esto normalmente, solo se centran en las vírgenes, pues pasa lo que pasa, siguen sin enterarse de nada. Sí, porque yo antes, cuando lo explicaban, a veces lo explicaban en la iglesia, y aquí viene el esposo, es que ya venía Cristo, pues, y entonces salí a recibirle. Pero viendo cómo se va explicando la parábola, es ese mensaje que la despierta, unas van a buscar aceite, y en ese lapso de tiempo, entre que Él viene, hay un tiempo. ¿Por qué? Porque ese mensaje, y como habían reservado ese aceite, ellas ahí lo tenían, porque se habían dormido, pero tenían un aceite extra, pues pudieron, dice aquí, tuvieron ese discernimiento religioso. Hubo un discernimiento, ¿pero por qué? Porque Dios conocía sus corazones y porque de antemano ya se habían preparado. Habían sido personas sinceras que no habían cortado nunca el vínculo con el Espíritu Santo, ¿no? Tú puedes ser ignorante pero sincero en tu búsqueda. Sí. Ahí estás a tiempo todavía de recibir la verdad, pero si eres altanero y cuando se te dice pues la rechazas sin más, pues entonces pierdes esa conexión, ¿no? Así es. Aquí hay una cita al final de la lección de este día. Dice, el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. No saben cómo confiar, cómo mirar y cómo vivir. ¿Por qué? Porque no tienen realmente un conocimiento de Dios. Porque no se han empapado de la vid verdadera. Otra cosa que quería comentar, que como hoy en día sale tanto, bueno, hablando del llamado pueblo de Dios, mensajes que hoy en día la verdad presente es el mensaje de la justificación por la fe, lo que se rechazó en 1888 y telele. Cuando, sí, es así. Y cuando en la parábola de las 10 vírgenes estamos viendo que hay un mensaje, ¿no? Un mensaje de aproximación. No dice un mensaje de que la justificación es algo que de antemano ya lo sabemos, ya lo tendríamos que tener asimilado. A este tiempo, desde esa época, ya lo tendríamos que tener asimilado. Las que estaban todas dormidas con eso asimilado. Pásale el micro porque es que la gente no escucha. Digo que estaban todas dormidas con eso ya asimilado. Claro, es la leche. porque ya tenían un conocimiento. No quiero decir que es la leche, de que es la leche, sino que es el alimento. El alimento. Es la leche, el alimento sólido viene luego. Si no se durmieron, porque con el aceite preparado, porque todo lo que ya tenían que haber aprendido estaba aprendido y habían aprendido a caminar con él. Sí. Claro, cuando estaban en la brecha, digamos, entonces cuando despiertan siguen el camino que habían dejado, ¿no? Lo aceptan con sinceridad y dicen, esto es que lo quiero abrazar, ¿no? Porque hay un discernimiento. Voy a terminar de leer la cita, esa de Elena White, que hablaba me quedé hasta su experiencia religiosa. Dije, su experiencia religiosa se robusteció e incrementó al aferrarse a la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos de luz a las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios, dice, porque tenían aceite de la gracia en su corazón, e hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos fueron a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Se despiertan y ¿qué hacen? Pues lo mismo que su maestro. Van a buscar, van a dar el mensaje a los que están perdidos. ¿Y quiénes están perdidos? La gente del mundo, bueno, y dentro de la misma iglesia también. Dentro de la misma iglesia también. Entonces,
se despiertan, escuchan el mensaje, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y van a buscar y su vida gira en torno de ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí. Estaba ahí, a lo mejor no totalmente, pero estaba ahí. Y entonces eso las hace dar vida, les genera, le da vida, le da un nuevo matiz, una nueva percepción de las cosas y mira, se levantan y van a buscar aquello que se había perdido. Pero da la sensación que hay una iglesia, ¿no? Que están todos dormidos y que el mensaje despierta, bueno, a esas 5. Pero da la sensación que ya de antemano, cuando tú estás dando ese mensaje, ya está como medio decidido todo. O sea, hay gente que reaccionará y gente que no, pero como que ya está decidido. No sé, la sensación que da es esa. Y que luego cuando vas a hablar a los demás, pasa lo mismo cada vez. El que tiene el aceite despierta, el que no... Sí, ya de antemano hay una preparación en sí. Lo que digo que es difícil ver a alguien que se niegue de entrada, de la iglesia estoy hablando, que se niegue al tema de los 6.000 años de segunda venida de Cristo y luego acepte. Es muy difícil eso, Sí, sí, es complicadísimo eso. En cambio, los de fuera es mucho más fácil que lo cojan y lo acepten. Un poco el... Sí, ya lo estamos viendo. Quienes más están aceptando este mensaje no son los mismos de adentro, lamentablemente, son los de afuera, que lo escuchan y su rostro totalmente se ilumina. Ya nos ha pasado en ocasiones que tú dices esto a gente que no tiene nada que ver con el mundo adventista y se alegran y se emocionan. Y para ir terminando un poco, la parte del jueves nos habla de los talentos, que también ya estuvimos hablando en alguna escuela sabática acerca de esta parábola. No me voy a extender, solo si tienen algún comentario. Que la parábola que contó Jesús, dice, aunque Jesús contó una parábola diferente a la anterior, ambas hablan de estar listos para el regreso. Ambas tratan de estar preparados y los que no. Ambas muestran el destino de quienes por su propia negligencia espiritual enfrentaron la perdición eterna. Así como el aceite representa el Espíritu Santo para las 10 vírgenes, las monedas de oro representan los talentos, que en la palabra griega talanta, en el idioma original, los talentos representan dones especiales del Espíritu Santo, como también los naturales. Cristo, en esta representado, ¿no? En los 3 que le da, uno le da 5, al otro le da 2 y al otro le da 1. A los 3, ¿no? Y se va y los deja trabajando esos talentos como un mayordomo. Bueno, ya lo explica aquí. Un mayordomo de esos talentos, de eso que Dios nos ha confiado. No porque sea nuestro, no porque sino porque el Espíritu Santo lo ha puesto en nosotros. Bueno, son dones del Espíritu Santo, ya sea dones especiales para trabajar y los mismos naturales, ¿no? Aquí vienen tantas cosas. Entonces, todo eso Dios nos ha dado en proporción a lo que nosotros podemos asimilar, ¿no? Por eso a uno le da más, a otro le da menos, pero a todos tienen de una manera. Y se va y los siervos pues empiezan a trabajar. Cuando vuelve, pues los otros han duplicado, más el otro, mira, dice, sé que era señor severo, tuve miedo y lo guardé. No vaya a ser que lo hubiese perdido en el momento y miedo. Aquí estamos viendo, aparte de toda la explicación que hay un miedo en el siervo inútil. Hay un miedo, una cobardía de que se ve que puede hacerlo mal y va a perder eso y mira, mejor aquí intacto, así como me lo dio, así intacto. Y no sirve. Para el reino de Dios, en este caso un poco lo que le voy a sacar, no sirve la gente cobarde. No sirve la gente que no tiene esa valentía de que a pesar de las consecuencias se enfrente las cosas. Pues dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos.
¿Por qué? Porque necesitamos, para poder hacer la obra de Dios, necesitamos valentía. Como decía Rafa, necesitamos ser valientes, no tener miedo a las consecuencias. Que si tenemos que morir, pues vamos a morir. Si tenemos que perder todo, pues lo vamos a perder todo, pero todo sea, ¿por qué? Por la causa de Dios. Por eso una vez conoces el mensaje, el del cuarto ángel, íntegro, en todas sus facetas, aunque nunca es total, porque se van añadiendo siempre factores nuevos, si lo conoces debes decirlo, debes proclamarlo, no solo fuera, sino dentro de la iglesia si estás en ella. ¿Y qué acontece? Pues ya lo hemos vivido en más de una ocasión, ¿no? Personas que lo van conociendo, lo van aceptando, ven que es así, pero cuando empiezan a decir algo, se los comen con patatas dentro de la iglesia y los amenazan con expulsarlos, desfraternizarlos y yo que sé cuántas cosas, que quitarles cargos y en consecuencia se amedrentan, se echan para atrás, se callan, todo para seguir pudiendo estar sentado cada sábado en un banco en compañía de gente y matando sábados y matando los días de su vida y no dando el mensaje verdadero que hay que dar. Si en un lugar hay problemas porque das la verdad y nadie reacciona, ¿qué haces allí? Bueno, pues en definitiva de estas cosas es lo que trataremos precisamente del 1 al 3 de junio en California. El hermano dará muerte al hermano. Totalmente. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? La cobardía. Cuando tú no, en tu vida, eres un cobarde, ¿qué pasará? Pues que nunca lograrás salir adelante porque todo te dará miedo. El miedo te hará que, como el siervo inútil, pues mira, me lo dejo ahí y ya está. Como decía Víctor, me quedo ahí en la iglesia, sentadito, y no digo nada porque no quiero tener problemas. Este es el siervo inútil. El que teniendo el conocimiento, el teniendo esas monedas de oro, porque también es ese don de la verdad, el don espiritual de la verdad, se queda ahí y no dice nada. ¿Por qué? Por miedo a que lo vayan a sacar de la iglesia o por miedo a que pierda la amistad de hermanos, que vaya hermanos que quiere tener, si porque tú digas algo, el otro ya te va a ver mal o algo así. Para eso mejor quédate solo. Entonces, lamentablemente, como siervos inútiles, hay muchos hoy en día en la iglesia que por miedo a lo que dirán, se quedan y no hacen el trabajo que tienen que hacer. Tienen la verdad y no la dicen. Por eso, es triste, pero es así. Las ganas de decir la verdad deben de ganar a tus propios miedos, ¿no? A tus propias ganas de estar en confort, ¿no? Sí. Bueno, pero hoy en día la gente prefiere estar en esa comodidad. Bueno, como la iglesia adventista, no, ya no decimos nada del Papa ni de la iglesia católica, porque mira, así estamos tranquilitos. Siervos inútiles. Inútiles totales, cobardes. La cobardía se ha apoderado totalmente de la iglesia. A ver, no sé si alguien tiene algún otro comentario acerca de esto. Bueno, sí, esto. El otro día hablando con una amiga, muy católica ella, ¿no? Y yo pues siempre le saco cosas del Papa. Me dice, hombre, es que eso de criticar no está bien. Y le digo, yo no te estoy criticando, yo estoy amonestando lo que él no hace bien como líder cristiano. Digo, a mí lo que él haga en su vida, a mí eso me da igual. Pero las decisiones que toma como líder cristiano de la Iglesia Católica te está afectando a ti. Digo, y yo lo estoy amonestando porque te está afectando a ti. Y tú no lo haces. Digo, ¿quién es el que quiere más a quién? ¿Tú que no lo amonestas o yo que lo estoy amonestando para que tú estés atenta de la jugada que está haciendo para colártela? Y se queda callada, pero tampoco dice... Bueno, siempre me saca el tema. Dice, luego me cambia y me dice, es que mira lo que ha hecho un pastor en Estados Unidos. Digo, pues, a ver qué ha hecho, dímelo y vamos a hablarlo. Si es que yo no los defiendo a ellos tampoco. El que lo hace mal tiene que cambiar. Da igual que sea cura, pastor o lo que sea, ¿no? Pero si no está bien, no se puede... las decisiones que está tomando como líder espiritual está afectando a la iglesia. Así es, así es. Pero hay gente que parece que le duela, que el Papa es perfecto. No, el Papa no es perfecto. Es una persona que
que comete errores, y graves en muchas ocasiones. Pero seguramente que a su alrededor también haya personas buenas y personas malas, porque también me sorprendió, hay personas católicas que también empiezan a escuchar cosas de la Segunda Venida. Esperemos que conozcan la verdad en profundidad, que no se desvíen y se queden con que vendrá un Mesías y se conformen con el falso. Pero hay gente, incluso musulmanes, yo he conocido musulmanes que están pendientes del mensaje también. Hay en todo hay de todo, por eso que Dios sabe dónde tiene pueblo y quién será pueblo suyo y quién no. O sea, por eso hay que seguir haciendo la voluntad de Dios y que sea lo que Dios quiera, pero dando el mensaje, que todos vamos a tener nuestra oportunidad de elegir. Así es. Y esperemos que la mayoría elijan bien. Ya está, no hay nada más. Así es. A la parte del viernes nos sigue comentando un poco acerca de esta parábola. Dice, el hombre que recibió un solo talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Los que reciben la verdad o los que reciben los dones, ¿qué hacen? Pues esconden todo en el hoyo que tienen en la cabeza. Y ahí, mira, se va y está deambulando por ahí, pero no lo sacan. No, me quedo calladito, no digo nada. No digo nada. Por miedo a que... a tener problemas, y es lo que pasa. Como dice, a veces le dices a las personas, bueno, ya sean católicas o lo que sea, cosas, no hay que decir nada, pero ¿qué pasa? Que si dicen algo, ya tendrán problemas, ya habrá persecución. Entonces la cobardía hace que, mira, mejor esto, digo, me busco excusas. Sí, de que, excusas. Cobardía o no perder el estatus. O no perder el estatus, también. El que había recibido el don más pequeño, dice, fue el que dejó su talento sin mejorar. Aquí se da una advertencia a todos los que sienten que la pequeñez de sus talentos los excusa para servir a Cristo. Si pudieran hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían, pero debido a que solo pueden servir en cosas pequeñas, piensan que están justificando en no hacer nada. En esto se equivoca, dice, el Señor está probando el carácter por la manera que distribuye los dones. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera recibido 5 talentos, lo habría enterrado lo mismo, como enterró el único que recibió. El mal uso de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. A veces es eso. ¿Yo qué voy a hacer si yo soy, qué? Nada. No tengo nada, no sé hacer nada bien. Por lo tanto, yo, mira, me quedo tranquilito y no hago nada. Si yo tuviese el talento de aquel, o supiera, yo qué sé, cantar, o lo que sea, hombre, haría muchas cosas. Si tuviera la oportunidad de irme no sé dónde, sería, si tuviera la cantidad de dinero, sería... Pero si con lo que poco que tiene, o con lo casi nada que tiene, se queda así amedrentado, ¿qué va a hacer con algo grande, como dice ella? Dios nos da conforme a lo que nosotros tenemos la capacidad. Entonces, el que es fiel en lo poco, pues en lo mucho lo será. Mira, ¿tenés por ahí? Sí. Había una anciana que recibió la visita del pastor y el pastor le dijo que bueno, que todos tenemos algún don, ¿no? Y usted, pues aunque sea anciana, también lo tiene, ¿no? Y ella pensando en eso, pues se dio cuenta que, bueno, que su don era orar por los demás. Y comenzó a orar por aquellas personas a las cuales quería alcanzar y las alcanzaba. Aquellas personas se convertían al Evangelio. Es decir, ella no podía salir porque estaba impedida, pero orando por esas personas conseguía que se convirtieran. El Espíritu les trabajaba el corazón. Es que... Solo la oración. Cada quien tiene sus diferentes dones. Que un pequeño don, por pequeño que sea, puede hacer mucho, puede hacer mucho, así es. El que es confiable en lo poco, dice, también lo es en lo mucho. La importancia de que las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez, pero ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de la vida. En realidad no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. El edificio de nuestro carácter se verá lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que
día con día van formando nuestros caracteres. Y como dice, las pequeñas zorras, creo que es la abuela que dice, de ese, o no me acuerdo, sí que habla de que las pequeñas, algo pequeño, no me acuerdo qué, es lo que va minando, al fin y al cabo, toda una casa, bueno, toda una iglesia o lo que sea. Esas pequeñas cosas, esa pequeña gota de agua, si es constante, va perforando, va perforando, va perforando y al final se hace una... Entonces, las pequeñas cosas en nuestra vida, esas que a veces nos parece, esto es insignificante. Una pequeña colilla puede hacer un gran incendio. Pues eso es lo que al final... Una palabra de mentira puede ocasionar muchas cosas. Sí, pues, hay un versículo que dice que vale, un gran incendio empieza por una pequeña palabra. Exactamente, exactamente. Entonces, no descuidemos esas cosas pequeñas, porque al final esas cosas pequeñas es las que nos formarán, las que formarán nuestro carácter. Por muy pequeño que sea algo, pues va siendo. Si todos los días esas cosas pequeñas van sumando, imagínate, al final. Entonces, usemos todo lo que Dios nos da, la verdad, no callarla, ni porque nos amenacen. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que estar ahí y tenemos que ser esa luz para el mundo tan perdido como va hoy en día, que lo único que necesita hoy en día el mundo es eso, la luz de la verdad. Porque un mundo tan perdido y con tanta gente que está tan mal, que la verdad es lo único que los puede salvar y traer esperanza. Vamos a terminar con una oración. Antes de terminar, sí. Entonces, lo que antes me preguntabas antes de empezar la escuela sabática, ¿y qué es la abominación desoladora? ¿Va a repetirse Mateo 24 cuando dice, cuando veáis Jerusalén rodeada por ejércitos, etcétera? ¿O era solo del pasado eso? A ver qué... Ahí está, claro. Lo estamos viendo hoy en día. Y ahora más claro que nunca. Bueno, al final pues se sentará ¿quién? En el tercer templo. Abominación total, ¿no? Todo eso tiene que ver con la abominación desoladora. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque a pesar, Señor, de nuestras debilidades, usted es maravilloso, Señor, y nos muestra esa luz que tanto necesitamos en nuestras vidas, la luz de la verdad, Señor. Gracias por todos estos conocimientos, Señor, que cada día nos da, Señor, y ayúdenos para que no solamente se quede en esto, sino que podamos poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos, Señor, y así que otras personas también puedan aprender, Señor, y entender la verdad. Guía a un pueblo, Señor, sabemos que usted tiene pueblo en todo este mundo, que ellos puedan ver, Señor, esa verdad y que puedan abrir sus corazones, Señor, para que usted pueda transformar su vida. Quédese con nosotros cada día, Señor, y ayúdenos para que nuestra mente pueda estar enfocada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén.